Y para entender lo que sucede en Guanajuato y particularmente en el municipio de Celaya, hablamos con Arnoldo Cuellar, editor del portal PopLab. En la conversación, el periodista explica que el ataque contra un grupo de policías de vialidad fue parte de una jornada de violencia más amplia que se vivió en la zona, para la que el gobierno del estado, encabezado por el panista Diego Sinué Rodríguez, no tuvo respuesta. Mira, yo entiendo la interpretación del presidente, que más bien es una interpretación de la mesa de seguridad, de que el regreso de este personaje del Hijo del Marro, que fue detenido en enero y liberado ahora por un juez federal, creo que incluso por un tribunal, no era un juez, eran tres magistrados, eh, rebota en Celaya con un asunto de como de afirmación la posible ala. El cártel digamos, se balcanizó, ¿no? Se pulverizó. Y yo creo que hay varios liderazgos ya que compiten entre sí y que también compiten con otros grupos criminales. Entonces, pues sí, afirmar el liderazgo, decir ya regresé, aquí estoy, es la hipótesis que entendí que maneja la mesa de seguridad en la que el presidente se basa. Fue una jornada violenta ayer mismo, no solo fueron los tránsitos, más tarde hubo un ataque a policías ministeriales en Villagrán, que Villagrán justamente es el municipio donde surgió el cártel Santa Rosa de Lima, que es conurbado con Celaya, y un ataque a otros tránsitos donde no hubo víctimas, pero fue una jornada muy violenta en Celaya, más otro ataque a tres civiles, entiendo que mecánicos automotrices, también a media tarde. Entonces fue una jornada sangrienta. Y mira, para que veas las prioridades, hoy en León, Guanajuato, el gobernador inauguró un foro de estos que patrocina el gobierno y que subsidia, que se llama Voces por la Paz, donde trajeron, entre otros, a Chumel Torres, a Rigoberta Menchú, a una hija de Nelson Mandela, a periodistas como Alberto Peláez y Katia Viderco y cosas por el estilo. Bueno, Anabel, por supuesto, también. Y el gobernador, todos los reporteros lo buscaron para tratar de entrevistarlo sobre el tema de Celaya y salió huyendo del evento. No contestó ninguna pregunta. Entonces, ¿cómo frente a la violencia, patente que está ocurriendo ahí en Celaya, tú contestas haciendo foros propagandísticos con speakers y con periodistas? Una de las preguntas que surgen tras el ataque es por qué se ha concentrado la violencia en Celaya, donde en los últimos meses han ocurrido masacres, desapariciones y hasta el asesinato de una candidata a la presidencia municipal. Esto responde Arnoldo Cuellar. La violencia en Celaya surge sobre todo por la proximidad con Villagrán. O sea, Villagrán es donde habita, donde vive, donde tenía su familia, el Marro, José Antonio Yepes, ¿no? Una comunidad que se llama Santa Rosa de Lima, como después le puso al cártel. Ahí empieza un imperio criminal que originalmente era asaltante de vehículos de carga en la carretera panamericana que cruza Celaya y que, bueno, pues Celaya es un cruce de caminos, ¿no? Pero cuando viene el tema del robo de combustible que detona en el sexenio de Enrique Peña Nieto y se dedican a eso y con eso son un negocio superior a cualquier otro de sus líneas de trabajo criminal, que es que el robo de combustible en los ductos lo que ocultaba era el robo de combustible macro al interior de las refinerías. Era la gran justificante. Entonces, eso hacía que nadie en el gobierno federal durante el sexenio 12-18 se entendiera del tema y que a las autoridades locales les dio el pretexto de decir, si la federación no le importa, que lo hagan. Y quizás se aprovecharon de eso con complicidades o con corrupción para permitirlo. Todo el mundo se desentendió y creció como la espuma. O sea, si ves las gráficas de perforación de ductos de 2014 a 2019 son exponenciales. El número de asesinatos surge en 2017, empieza a repuntar porque otros cárteles vienen a pelear ese negocio, ¿no? Que es sobre todo Jalisco Nueva Generación. Y que no es que estuvieran aquí las huestes de este personaje del Mencho, sino que reclutaban a los mismos locales de acá, les cambiaban la cachucha y les decían, no trabajas para nosotros y vea cómo tira aquellos, y yo te protejo, te doy armas, etcétera, ¿no? Y así se convierte Guanajuato en un campo de batalla, que no ha dejado de serlo desde entonces. ¿Por qué Celaya? Porque ante el debilitamiento del cártel ya nos pueden exponerse a lugares un poco más lejanos, es una logística normal bélica, ¿no? Estás en el lugar más cercano. Y Celaya es una ciudad de medio millón de habitantes, junto a Villagrán, que es una ciudad de menos de 100,000,
habitantes, pues es el gran lugar donde hay un mercado para aprovechar los negocios criminales, extorsión, etcétera, ¿no? Venta de droga. Están actuando en ese traspatio, ya no van a Salamanca, León les queda más lejos, ¿no? Irapuato también. No deja de haber violencia, pero Celaya tiene la mayor cantidad. Es una explicación así como simple, pero aquí tampoco hay que buscar cosas muy sofisticadas, ¿no? En Sí. Celaya perdió el control el tándem de Samarripa y Cabeza de Vaca, fiscal y secretario de Seguridad, porque entraron policías federales de la desaparecida Policía Federal Preventiva. Se apostó por ellos, la llegada de una funcionaria con Diego Sinue que le propuso que eso era una solución, que venía a trabajar en la Policía Federal, se llama Sofía Huet, y la nombraron coordinadora era una especie de vocera de seguridad. Empezaron a traer a policías federales, y entonces estos no dejaron entrar a Cabeza de Vaca de Samarripa, formaron un cerco ahí, y también los han abandonado un poco. También un poco por eso ocurre esta cacería de policías, ¿no? Ahora, si son policías federales, supongo que tampoco se llevan bien con la Guardia Nacional, ¿no? Bueno, en su conferencia de prensa, escuchábamos a nuestra compañera Azul Alzaga en esta pregunta. En su conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló como un posible móvil del ataque a los policías la liberación ataque a los policías, la liberación de Luis Antonio Yepes Cervantes, conocido como El Monedas, y quien es hijo del fundador de la banda conocida como Cártel de Santa Rosa de Lima. En este caso hubo deficiencias en el proceso judicial. Esto dijo Arnoldo Cuellar. Al hijo del Marro lo detiene la Fiscalía del Estado en un operativo un poco casual, un poco fortuito, porque detectaron armas en el coche en el que iban, detuvieron a estos jóvenes, a la hora que vieron las fichas y los datos biométricos, encontraron que estaba siendo buscado. Eso desató una reacción en enero en Celaya, donde quemaron varios vehículos. Por ejemplo, mataron a un bombero que estaba apagando un vehículo que no tenía nada que ver, que estaba desarmado, como los tránsitos de ayer, ¿no? Pero la Fiscalía del Estado no procesó a estos personajes que detuvieron ellos. Se los entrega a la Fiscalía Federal porque se lavan las manos diciendo, crimen organizado es delito federal, ¿no? Importación de armas es delito federal, sin buscar si ellos tienen también algo. Y entonces existe ¿cómo le podemos llamar? Esa desidia, ese desinterés, esa falta de comunicación, de trabajar conjuntamente. Yo no dudo que el juez, independientemente de todo, también los haya liberado por un deficiente trabajo de la Fiscalía, que a su vez se produjo porque no hay la coordinación con la Fiscalía Estatal. Entonces, ese es el panorama que se está viviendo. Es más, los agentes del Ministerio Público Federal se quejan, dice, aquí vienen y nos los avientan y no nos dan elementos ni nada, entonces hay que andar inventando. La Fiscalía General de la República está muy debilitada en cuanto a personal. En Guanajuato tuvo un encargado del despacho casi 5 años. El tema es que hay una absoluta falta de coordinación, Estado-Federación y fiscalías, Poder Judicial. Ahora, El reciente episodio de violencia en Celaya ocurre en momentos en que, de acuerdo con autoridades, se intensifica la lucha por controlar el mercado local de robo de combustible entre los carteles de Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación, y al mismo tiempo se lleva a cabo el proceso de salida del polémico fiscal Carlos Samarripa, quien permaneció más de 15 años en el cargo y que es señalado como uno de los factores de la violencia en Guanajuato. En este escenario, el panorama del futuro es complicado, dice el periodista Arnoldo Cuellar. Mira, siempre está muy estudiado el tema de que descabezar un cártel no lo neutraliza y que los mandos de menor nivel resultan ser más violentos porque son menos estratégicos, son más reactivos. Eso creo que ha pasado repetidas veces en la historia delincuencial de los últimos años. Entonces, bueno, pues eso ya pasó algo, aumentó la violencia, aumentaron las masacres en Celaya y en todos estos pequeños municipios conurbados, ¿no? Lo de los estudiantes de Salvatierra, que está a escasa media hora de Celaya, ¿no? Es más, el ataque a los tránsitos ocurre en un entronque de una carretera que va al sur, a Salvatierra. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues ganó Morena en Celaya, es un alcalde un poco
por casualidad. Yo creo que lo impulsó mucho el sentimiento de repudio generado por el asesinato de la candidata Gisela Gaitán. Y bueno, me imagino que está ante un reto mayúsculo, ¿no? Hoy mismo ya hay un abandono del alcalde saliente que se quería reelegir y que no lo logró, que además es un hombre mayor, un empresario, que había pasado del PRI a ser independiente y luego al PAN, Javier Mendoza. Eh, pues si la gobernadora próxima, Livia García, no establece un acuerdo básico con la presidenta Claudia Sheinbaum y superan esta conflictividad que se vivió entre Diego Sinue y Andrés Manuel López Obrador por causa del fiscal que nunca quiso remover y que hoy aparentemente ya se va, con su jubilación dorada y todo, pero se va, pues los problemas van a seguir, ¿no? Van a seguir con esta magnitud. Yo no te puedo decir que van a empeorar porque ya no se entiende que sean peores, o sea, realmente ya son peores. Se nos olvidan unos días, pero volveremos a hablar sobre estos temas próximamente, no lo duden. O sea, el reto es Bueno, político en este momento.